Bendito el Señor. Amén. Bendito Padre. Gloria a Dios. Vamos a ir buscando la palabra para comenzar, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar, vamos a seguir en el libro de Romanos. El culto pasado habíamos estado allí en Romanos 5, ¿verdad? Vamos a estar hoy en Romanos 8. El culto pasado habíamos estado mirando los resultados de la justificación y además de otros pasajes habíamos comenzado en Romanos 5 y luego seguimos en otros pasajes también confirmando, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Ahora vamos a comenzar ahí en Romanos 8 que dice viviendo en el Espíritu. Amén. Pero quiero refrescar, ¿sí?, lo que habíamos leído, leyendo un versículo nada más. Bendito el Señor. Gloria a Dios. O dos, o tres. Uno empieza a leer la palabra del Señor y es toda ella hermosa, ¿amén? Y todo importante. Gloria a Dios. Dice, voy a leer de 3 versículos en Romanos 5, 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Esto leíamos el culto pasado, hablando de los resultados de la justificación, ¿verdad? Ahora en Romanos 8 dice, viviendo en el Espíritu. Amén. O sea que ciertamente el vivir en el Espíritu también es un resultado de la justificación, ¿verdad? Ser justificado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a comenzar ahí. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ya de ahí nos vamos a detener. O sea, es bien claro la palabra como nos habla Pablo, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Clarito. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? No hay condenación para los que están en Cristo. Para los que no están en Cristo hay condenación, ¿verdad? Es clara y concisa la palabra. Dice en el 2, ¿por qué la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Lo que dice en el 2, ¿verdad? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Me trae a memoria el Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el libro de Esther, que lo hemos compartido también, cuando el rey había firmado un decreto en el cual determinaba un día en el cual se iba a exterminar a todo el pueblo judío, ¿verdad? Y era algo que no se podía abolir, no se podía dejar sin efecto, ¿verdad? Estaba dispuesto allí, ¿verdad? Que todo lo que el rey sellaba no se podía volver atrás. Entonces el rey le dice a Mardoqueo que él redacte algo y lo selle como para no atenuar los efectos, ¿verdad? Entonces es así que se escribe que todo el pueblo judío puede defenderse, ¿verdad? Que todos podían defenderse, dando una salida, ¿verdad? De ese exterminio que estaba determinado a hacerse, ¿verdad? Y esto es similar, ¿sí? Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? ¿Qué es la ley del pecado y de la muerte? Lo que está establecido desde siempre, desde que el Señor creó el mundo. El pecado nos aparta de Dios y eso nos da muerte, muerte espiritual. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Es lo que se obtiene con el pecado. Muerte espiritual, o sea, separación de Dios, ¿verdad? Así que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Ahora, ¿cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Cuál es? O sea, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero saber que somos justificados si hay arrepentimiento, ¿verdad? Una ley, si nosotros vamos al diccionario, yo me fui al diccionario, y dice regla, norma, disposición dictada por la autoridad competente para el bien de los gobernados, ¿no? Y yo eso del bien de los gobernados lo pondría entre comillas, ¿verdad? Porque hay que ver si la ley
es la del espíritu de vida o la ley del pecado y la muerte, ¿verdad? Si la ley es de Dios, bien. Ahora el que está bajo el maligno, ¿verdad? No es para bien de los gobernados. Están gobernados por el enemigo, no es para su bien, ¿verdad? Ahora, si estamos gobernados por Dios, tanto la ley del pecado y de la muerte como la ley del espíritu de vida, ¿sí? A nosotros nos es para salvación, porque nosotros no, o sea, somos exhortados por la ley para no pecar, para llegar al arrepentimiento, para permanecer en la ley del espíritu de vida. Amén. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? O sea, eran débiles en cuanto a la ley, porque la ley les mostraba el pecado, pero no había quien les pudiera dar la sabiduría, el entendimiento o la fortaleza para resistir, ¿verdad? En cuanto nuestro Señor Jesucristo dice que Él no permitirá una tentación más grande de la que podamos soportar, porque nuestro Señor Jesucristo vino en carne y sabe hasta dónde cada uno puede soportar, ¿verdad? Por eso dice, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo cargó todos nuestros pecados y los crucificó, ¿sí? Él murió en la cruz cargando nuestros pecados, pagó el precio por nuestros pecados, ¿verdad? Dice en el 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora tenemos que tenerlo claro. Yo no puedo decir que ando en el Espíritu si ando en la carne, ¿verdad? Tengo que tenerlo claro porque está claro. El Señor nos habla y se encarga de que se aclare, ¿verdad? Si no andamos conforme a la carne, tenemos que andar conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces dice en el 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿verdad? O sea que si nosotros analizamos, aún el Señor nos da eso, el poder analizar nuestros pensamientos, ¿no? Lo dice ahí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, si nosotros en cierto momento del día ponemos freno y nos ponemos a pensar en los pensamientos que tenemos, a meditar en lo que pensamos, ¿sí? Ahí mismo podemos saber si realmente nosotros andamos en el Espíritu o andamos en la carne. Si estamos escudriñando todo a la luz de la palabra realmente, como el Señor nos dice, ¿verdad? A ver si es la voluntad del Señor o si andamos en los deseos de nuestro corazón, de nuestro perverso y malvado corazón. Amén. Tenemos todas las herramientas. Dice en el 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿verdad? Recordamos, en el culto pasado leíamos en Romanos 5, que uno de los resultados de la justificación era la paz. Lo primero que nos hablaba era la paz, ¿verdad? Y acá nos dice, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Paz interior, paz en nuestro corazón, ¿verdad? Certeza de que estamos siguiendo a Cristo, certeza de que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿sí? Recordemos lo que leímos recién, el Espíritu Santo que nos ha sido dado, o sea, que está en nosotros, amén. Dice en el 7, dice, por lo cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, amén. ¿Qué es un designio? Yo pensé deseo, ¿no? Pero fíjense lo que dice el diccionario, dice designio, pensamiento o propósito del entendimiento, aceptado por la voluntad, ¿no? O sea, es un pensamiento o un propósito según la carne, ¿verdad? Los designios, podría ser del espíritu, pero habla de la carne, ¿no? Y aceptado por la voluntad, o sea, lo acepto, voy y lo hago, lo llevo en práctica, lo pongo por obra, ¿verdad? Primero nos hablaba el Señor de mirar los pensamientos. El que piensa en la carne anda en la carne, ¿no?
Y acá nos dice los designios de la carne, o sea, los deseos de la carne y los pensamientos. Y voy en pos de la voluntad de la carne, ¿verdad? Por eso dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque Dios nos llama a hacer su voluntad, no la nuestra, ¿verdad? Nosotros tenemos que llegar a reconocer que realmente nuestra voluntad siempre se aleja de Dios. Y por eso nos dice que el que anda en la carne no puede agradar a Dios. Amén. Por cuanto, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Ahí lo dice, clarito. Si vivimos según la carne, o sea, según nuestros deseos, voluntades, pensamientos, no podemos agradar a Dios. Yo puedo autoconvencerme de que estoy bien y aún puedo sentirme bien. Pero eso no significa que yo conozca a Dios. Eso no significa que yo tenga la paz que Dios da, la paz que el Espíritu Santo da, ¿verdad? Entonces, aquel que quiere ser engañado, que quiere engañarse a sí mismo, lo va a seguir haciendo, como dice en Apocalipsis, ¿no? El que es injusto, sigue injusto todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, amén. Entonces dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Muchas personas, cuando se les confronta en el amor de Dios, en la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, con la palabra la que confronta, no una persona a la otra, ¿no? La palabra confronta, ¿sí? Y la persona se molesta cuando le dicen, la palabra le dice o le hace notar que no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí lo dice, que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero yo creo que si realmente nosotros anhelamos la salvación, lejos de molestarnos, tendríamos que buscar dentro de nosotros qué es lo que está pasando, porque la palabra es clara, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos en pos de los designios de la carne, se nos tapan todos nuestros sentidos, se nos nubla el entendimiento, ¿verdad? Porque no queremos reconocer, porque todavía tenemos toda nuestra carnalidad encima. Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nos apañamos a nosotros mismos, nos justificamos a nosotros mismos y seguimos en nuestra carnalidad. Quizás viniendo a la iglesia, quizás leyendo la palabra o viniendo al templo, digamos, porque iglesias son los que buscan de Dios realmente, ¿verdad? Congregándose tampoco, porque congregar es ser de un mismo sentido, ¿verdad? Entonces es venir, siguen viniendo, quizás leen la palabra, quizás oran, ¿no? Hay que ver cómo y qué es lo que hacen, ¿no? Porque a veces uno ora y ora y ora y tiene esa oración que es hueca, vacía, repetitiva, que no llega al Señor, ¿verdad? Porque el Señor, recordemos que no solamente escucha las palabras, sino que ve la mente, el corazón, ve todas las cosas, ¿verdad? Entonces, yo con mi boca puedo hacer una oración hermosa, pero mi carne va para cualquier lado, mi mente, mi corazón están totalmente lejos de lo que dice, ¿no? Por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor ve el corazón, ¿verdad? Entonces es, digamos, necia la persona que se engaña a sí mismo, ocultando aún y no queriendo ver lo que tiene dentro del corazón, ¿verdad? Dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, dice en el 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No es que Pablo le está diciendo a todo el pueblo de romanos, de Roma, así, de los que se congregan, ¿no? No es que les esté diciendo que ellos no viven según la carne. No, cada uno sabe. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, ¿verdad? Precioso sería para el Señor que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo realmente reaccione y diga, yo quiero, yo necesito, no lo tengo, sé que no lo tengo. O sea, hablan de paz y no la tengo. Cada uno sabe lo que hay dentro de su corazón, ¿verdad? Entonces sería hermoso para el Señor y para esa misma alma, ¿no?
que pudiéramos reaccionar realmente, escudriñarnos cada uno a nosotros. Se trata de eso, ¿verdad? Cada vez que escuchamos la palabra, es mirar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos seguir pecando con nuestra carne, que nuestra carne está muerta. No, no, no. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que hacerle caso a la carnalidad, a nuestros deseos. Y no habla solamente del cuerpo físico, sino de las voluntades nuestras, ¿sí? Está muerto. No nos puede gobernar. Algo muerto no tiene voluntad. Y así tenemos que estar nosotros. O sea, nuestra voluntad humana, nuestra carnalidad, tiene que morir realmente. Cuando el Señor dice que Él hace nuevas todas las cosas, es realmente todas las cosas. Entonces yo no puedo seguir siendo igual que antes. Tengo que cambiar realmente. Tengo que dejar que el Señor me cambie y tengo que cambiar yo lo que está en mis manos, ¿verdad? El Señor edificará también, hará en mí. Pero yo tengo que dejar todo lo que está de mi parte. El Señor ya lo ha hecho todo, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo realmente, como leíamos, luego de nosotros ser justificados, ¿sí?, repose, esté en nosotros y haga la obra. Amén. Amén. Así que dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, ¿verdad? El Espíritu vive si llegamos al arrepentimiento, somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios es Cristo. La justicia de Dios se ha manifestado a través, ¿sí?, de cuando Él envía a su Hijo amado, ¿no? Como dice en San Juan 3:16, que lo sabemos de memoria, para atrás, para adelante. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? O sea, Dios amó al mundo y envió a su Hijo. Pero no hay salvación sin el Hijo. La salvación es por Cristo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Dice ahí en el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y esto tenemos que entenderlo. No nos está hablando del cuerpo glorificado que nos va a dar el Señor cuando venga. Nos está hablando de la transformación que tiene que haber en nosotros. Tenemos que ser vivificados, tenemos que recibir esa vida que nos da el Señor, nueva vida, no la vida que teníamos, que no era vida sino muerte, porque estábamos apartados de Dios, ¿verdad? Apartados de Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, ¿verdad? Necesitamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Pero tenemos que recorrer todo lo anterior. Porque yo no puedo decirle al Señor que me cambie, que me llene de su Espíritu Santo, que haga la obra en mí y yo ni siquiera me arrepiento. Y sigo en mis carnalidades. Le estoy tomando el pelo al Señor, ¿verdad? Él ve, como decíamos recién, Él ve la intención de nuestro corazón, Él ve nuestros pensamientos, Él ve lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, Él ve todas las cosas. ¿Le engañaré yo al Señor diciéndole, ay, Señor, envíame de tu Santo Espíritu, cámbiame, renuévame? Y yo no hago lo que a mí me corresponde. Primeramente buscar el arrepentimiento, ser justificado, ¿sí? Para que los resultados de la justificación comiencen en mí. La paz, la obra del Espíritu Santo, todo lo que hemos hablado, la renovación, ¿verdad? Por eso nos habla aquí, si tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? De aquel que levantó a Cristo Jesús, Él nos vivificará en estos cuerpos mortales. Dice Pablo ahí al final del 7, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, verdad? Y así tenemos que nosotros realmente anhelar ser redimidos de este cuerpo, sacados de aquí. Dice en el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne,
porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está clarito, ¿no? Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, ¿no? Entonces, seguimos en lo nuestro, caminados ahí, ¿no? Oro, ayuno, leo la palabra, voy a la iglesia, 2 días de culto, no falto nunca. Eso no me salva. No le di lugar a Dios en mi vida. No me arrepentí, no dejé. Y lo dice acá, si hacéis morir por el Espíritu, ¿no? Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿sí? O sea, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Quién las hace morir? ¿El Espíritu? Nosotros. El Espíritu nos ayuda. Pero nosotros hacemos morir, no yendo en pos de eso, no buscando, renunciando, repudiando, arrepintiéndonos de lo que realmente hacemos, ¿verdad? Entonces ahí viviréis, dice la palabra. Amén. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si nosotros seguimos en pos de nuestras cosas, deseos, pensamientos, yo decido, yo voy, yo compro, yo vendo, yo me caso, me descaso, lo que sea que yo haga, yo, no estoy en Dios. No soy guiado o guiada por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces no soy hijo de Dios, como dicen ahí. Todos somos hijos de Dios. No. Hijo de Dios es el que es guiado por el Espíritu de Dios, el que es obediente, ¿no? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen y hacen la voluntad de mi Padre. Está claro, no nos podemos engañar, tenemos que observarnos, ¿verdad? Dice en el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Y uno dice, Abba Padre, ¿qué quiere decir Abba Padre? Lo decimos, ¿no? Y dice en el diccionario que es como decir Padre, Padre, pero que el significado que tenía era como algo más familiar, más íntimo, como decirle papá, papito, Padre mío, algo íntimo, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí? Por el Espíritu nosotros clamamos, nos acercamos a Dios, tenemos esa relación cercana a Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda en esa relación, es el intermediario, ¿verdad? Por eso dice, vamos a leerlo despacito, dice en el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez. O sea, otra vez estábamos con el espíritu de esclavitud en temor, para no estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Ustedes se acuerdan Génesis? Génesis, ¿no? Adán, Eva, todo hermoso lo que hizo el Señor, ¿verdad? ¿Qué hizo el hombre después que comió del fruto del árbol que el Señor le había dicho? Conoció que estaba desnudo, le dio vergüenza, se hizo ropa, se escondió. ¿Y qué le dice a Dios? Tuve miedo, porque estaba desnudo, y entonces se escondió. ¿No? Y acá nos dice espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, el pecado nos aparta de Dios y es otro el espíritu que hay en nosotros, no es el Espíritu Santo, es el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Nos mantiene en temor, en miedo. Y la palabra de Dios nos dice, ¿sí? El miedo lleva en sí castigo. Entonces, si tenemos miedo de alguna cosa, recibiremos castigo. Somos reos de juicio y vamos a recibir el castigo porque si tenemos miedo de algo, le estamos fallando a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Porque, a ver, por ejemplo, yo salgo en la moto, en la ruta. Pueden haber miles de accidentes. Y Dios no dice que yo no lo vaya a tener, ¿verdad? Si yo voy respetando todas las reglas,
Me encomendé en las manos del Señor. Yo voy en las manos del Señor. El Señor no dice que yo no vaya a tener un accidente. El Señor dice que voy en su voluntad. Entonces, si yo me quiebro todos los huesos, que me va a doler y es horrible, pero es la voluntad del Señor. Y Él tendrá su propósito, quizás se quiere glorificar, o Él tendrá su propósito para hacerme ver alguna otra cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que despojarnos del miedo. No le podemos dar lugar al miedo, ¿verdad? Como dice la palabra, lleva en sí castigo, ¿sí? Por eso dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, es algo que nos ata, nos esclaviza, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos sido rescatados, adoptados a este Padre. Dice, por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. No es quizás el Padre carnal, no lo es. Hemos sido adoptados por un Padre. ¿Qué Padre? Entonces necesitamos esa relación cercana, Abba Padre, Padre, papá, papito, mío, cerca. Yo cercano a él y él cercano a mí, ¿sí? Y cuando uno es cercano, así el Padre viene con un rebenque a darnos, le reconocemos justo y recibimos el rebencazo porque sabemos que lo merecemos. Y nos dolerá, pero sabemos que por algo es, que es justo y que ya lo vamos a entender. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu con mayúscula da testimonio a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa es la paz. Esa es la seguridad. Yo no dejo de ser hijo porque me equivoque. Yo no dejo de ser hijo porque flaquee, porque el Señor dice que Él se glorifica en nuestras debilidades. Entonces, cada vez que nosotros fallamos, tenemos que correr al arrepentimiento. No dejo de ser hijo. Él me adoptó. Yo dejo de ser hijo si realmente caigo en un pecado deliberado. Yo dejo de ser hijo cuando yo ya no siento el, Padre. Esa necesidad, eso. Necesitamos darnos el lugar para que el Espíritu Santo, escuchar al Espíritu Santo, que Él da testimonio a nuestro espíritu, ¿sí? De que somos hijos de Dios. No nos engañemos si no lo somos, porque está clara la palabra, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros sabemos cómo estamos, qué es lo que hacemos y sobre todas las cosas. Cada uno sabe lo que quiere, ¿no? Uno sabe si realmente está esperando que el Señor le bendiga con un trabajo y después verá qué hace, o si no nos importa nada más que realmente poder estar en la presencia del Señor, ¿no? De poder entender, conocerlo un poco más, de poder llegar a estar cara a cara un día, de ser salvo. Cada uno sabe lo que quiere realmente, ¿verdad? Y el Señor también. Amén. Dice ahí, en el 17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora fíjense qué bonito. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántas personas hay que por defender su apellido, ¿no? Van a la guerra? Iban como el tiempo de antes, van a duelo por el honor del apellido, ¿no? O por el nombre, el renombre. Acá dice, si es que padecemos juntamente con Cristo, con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, somos hijos de Dios. O sea que el Hijo de Dios trae implicado ya el padecimiento, ¿no? O sea, vamos a padecer, porque es necesario, ¿verdad? Lo dice Pablo, es necesario que a través de muchas aflicciones seamos perfeccionados, ¿sí? Dice en el 18, pues tengo por cierto, y este es Pablo, él lo tiene por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él lo tiene por cierto, era una certeza, ¿verdad? Una madre, cuando tiene su hijo en el vientre, ¿no? Lo que más anhela es que nazca. Ahora sabe que antes del nacimiento o hay un parto, o hay cesárea, hay molestias, hay dolores, ¿no? Está todo determinado por la palabra. Hoy justo compartíamos eso, ¿verdad? Que el Señor
¿sí? Cuando Eva peca le dice, ¿no? Que iba a tener dolor en la preñez, que iba a dar a luz con dolor, ¿verdad? Está ya marcado eso. Pero la madre sabe que para traer un nombre al mundo, para que nazca un ser, ¿verdad? Eso que está dentro de ella, ese regalo de Dios, ¿sí? Ese ser que es un pedacito de uno, ¿no? Entonces, o sea, hay una meta, algo que sabemos que después cuando tenemos a nuestro hijo en nuestros brazos, ya ni nos acordamos ni de los dolores, ni de los puntos, ni de esto, porque sabemos que nuestro hijo necesita, ¿verdad? Lo mismo es lo que dice Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La madre pasa todo lo que tiene que pasar con tal de tener a su hijo en sus brazos, ¿no? Acá Pablo entiende que todo lo que podamos vivir acá no se compara con lo que nos va a tocar después, ¿verdad? Y la madre tiene al niño en sus brazos por un poquito tiempo, ¿no? Pero lo otro es eterno. Entonces todo lo que nosotros podamos vivir, pasar, padecer acá, no se compara con lo que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Dice en el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Dice que la creación, dice, porque sabemos que toda la creación, dice en el 22, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos decir, no vemos a las plantas que se quejen, la creación, los animales, ¿verdad? Pero si usted se pone a mirar, ¿no? La naturaleza, cómo sufren los animales, la sequía, la falta de agua, todas las cosas, ¿no? Sabemos que los animales también sufren, aunque no se quejan o no lo saben manifestar, o nosotros no lo entendemos. Pero acá dice que la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora, ¿sí? Y dice en el 21, fíjese, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjese en el 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, por Dios. Dios la sujetó en esperanza, ¿verdad? A una esclavitud. Pero fíjese en el 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, ¿qué dice? La manifestación de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, ¿sí? Que Dios le avisó que venía la muerte, ¿verdad? Como lo dice en Génesis, el resultado de la falta de obediencia les traería la muerte. Él le dijo, de este árbol no pueden comer. Ellos comieron, le dijo que iban a morir. Vino la víbora y le dijo, no es que moriréis, sino que van a conocer el bien y el mal, ¿verdad? Fueron desobedientes a Dios y llegó la muerte espiritual, la separación de Dios, ¿sí? Pero también vemos en el Génesis cómo Dios había hecho todas las cosas que no son como están ahora. O sea, nada que ver. Lo que Dios creó con lo que es ahora, ¿verdad? Vamos a Génesis. Vamos a Génesis. Gloria a Dios. Para que podamos entender por qué dice que la creación gime a una, ¿sí? Espera la manifestación de los hijos de Dios. Que seamos realmente redimidos, porque ellos también van a ser libres de esa esclavitud.
Bendito el Señor, gloria a Dios. Vamos a empezar ahí en el 1, vamos a leerlo medio rapidito para llegar realmente a cómo creó Dios las cosas, ¿verdad? Dice, esto lo hemos leído cantidad de veces, pero tenemos que prestar atención. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Sabemos, y tengo que decirlo porque es una maravilla, que aquí está Dios, el Dios trino, ¿verdad? Está Dios, está el Espíritu y está la palabra, el verbo hecho carne. Pero ahí está el verbo, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Simplemente con la palabra de Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cuándo empieza el día suyo? Empieza en la noche, ¿no? En la mañana. Acá dice, fue la tarde y la mañana un día. No dice fue el día y la tarde, o fue el día y la noche. Fue la tarde y la mañana un día. O sea que el día empezaba a la tarde, enseguida el mediodía. Al mediodía empezaba el día. Cuando nosotros decimos mediodía, ¿no? O sea, era diferente. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Verdad? Ahí en el segundo día, los cielos. Separó las aguas, ¿sí? Y creó los cielos. Dijo también, dice en el 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruta que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. O sea, creó el mar y creó la hierba, los árboles, ¿verdad? Dice, produjo, dice en el 12, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era buena. O sea que la semilla está dentro de la fruta, ¿no? ¿Cuántas veces usted come una naranja que no tiene semilla? ¿Esa la hizo Dios? ¿O es original como era? No, ciertamente no, ¿verdad? La semilla está dentro del fruto, lo dice acá. Dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día 4. ¿Quién puso las estrellas en el cielo? ¿Quién puso la luna? ¿Quién puso el sol? Todo lo hizo el Señor, ¿verdad? Cuarto día. Ahora dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. O sea que ahí de las aguas creó los peces y las aves. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Vamos a ver el día sexto. Dice, luego dijo Dios,
produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que el hombre estaba destinado a señorear, ¿no? Y como o sea, un animal salvaje, ¿sí? El hombre no le señorea, sino que huye, ¿verdad? O lo trata con mucha cautela, ¿sí? No es que el hombre señoree, eso ya no es así. No porque Dios no lo haya hecho, ya no es por el pecado, ¿verdad? Dice en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. ¿Dónde nos dice, no, que Adán se mataba algún bichito y se hacía un asadito? No lo dice. No lo dice. Y con esto no estoy diciendo que no comamos carne, porque no es lo que dice la palabra. Estoy diciendo que no es como Dios lo había hecho. ¿Sí? No es como Dios lo había hecho. Luego, sí, el Señor purifica los alimentos, se come carne, es diferente, pero no es como originariamente el Señor lo había hecho, ¿no? Dice ahí: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer, ¿no? O sea, toda la planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla os serán para comer. O sea que podían comer de todo árbol y de toda planta, ¿sí?, que diera semilla. Ahora nosotros hoy en día sabemos que hay tanto árboles que no se pueden comer porque son malos, porque hacen mal, ¿verdad? Como que hay plantas venenosas, hasta hay plantas carnívoras que se comen a los insectos. ¿Dónde está eso acá? O sea, eso no era lo que Dios creó. Dios hizo todas las cosas perfectas, ¿no? Y dice acá que todo eso era para comer. Toda planta. Ahora, usted sabe, hay plantas que no se pueden comer porque son venenosas, porque tienen esto, hay árboles que no se pueden comer. Uno, si va a recoger un hongo, tiene que fijarse porque unos son venenosos, otros no, ¿verdad? Hay miles de cosas. O sea, uno no puede comer cualquier cosa. Pero acá el Señor lo había hecho todo perfecto. Todo lo que había se podía comer. Y fíjense lo que dice en el 30. Dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, ¿no? O sea, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Las víboras no comían ratones no. Todos comían, como lo dice ahí, hierba. Planta verde les será para comer. Las plantas eran para los animales. No se comían unos a los otros, ¿no? Pero hoy en día nosotros decimos la cadena alimenticia. Pero no era así. No era como Dios hizo. Para que podamos entender la magnitud del pecado, la magnitud de la muerte realmente espiritual, la magnitud de cómo realmente todo cambia. Yo le voy a leer de nuevo solamente para recordar. ¿Se acuerdan lo que quería decir reconciliar en el diccionario secular, el que no es bíblico? Dice recuperar, ¿no? Decía, originalmente el término se refería en primer lugar a la relación entre Dios y los hombres. Eso era reconciliar.
con lo cual se producía un cambio en la forma como los hombres se relacionaban entre sí, ¿verdad? Si estaban bien con Dios, todo iba bien. Si no estaban bien con Dios, no todo iba bien. La reconciliación con Dios cambia, para bien o para mal, la relación con los demás, ¿verdad? Adán y Eva acá no tenían problema, pero cuando el Señor los saca, y vamos a ver lo que les dice el Señor luego de que pecan, ¿verdad? Cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su sufrimiento. Llegan los problemas, llegan las discusiones, ¿verdad? Porque no está Dios, o sea, ellos no están con Dios. No ha habido una reconciliación, ¿verdad? Así que vemos cómo era la creación antes, o sea, no se comían unos a los otros. El hombre tenía que señorear en todos los animales. No había animales salvajes que fueran a despedazar al hombre, no existía eso. No existía el depredador. No, todos comían, compartían, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Sí? Donde dice no habrá más llanto ni dolor, ¿verdad? Donde le dice al pueblo de Israel, donde el cordero y el león estarán en el mismo lugar, ¿verdad? Porque el león, si ve el cordero, se lo va a comer. Pero no era así. Entonces, la creación toda quiere ser redimido de esto, de lo que están viviendo ahora, ¿verdad? Dice en el 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto, ¿verdad? Luego el Señor reposó de sus obras, culminó de sus obras, ¿verdad? Nos habla de la creación de Eva, ¿no? De cómo el Señor busca la ayuda idónea para Adán, aquí en el capítulo 2, versículo 4, ¿sí? Que lo acuesta a Adán, ¿no? Lo da sueño, saca la costilla de Adán y hace a Eva, ¿verdad? Eso es otra cosa que también ha cambiado. O sea, Dios hizo una Eva. No hizo dos hombres y una mujer. No hizo dos mujeres y un hombre. ¿No? Hizo una Eva. O sea, para Adán era esa. No le hizo una rubia, una pelirroja, una morena. Y le dijo, ¿cuál te gusta más? No, hizo una. La correcta. La ayuda idónea. Esa hizo, ¿verdad? Hoy en día nosotros elegimos, ¿verdad? Pero si fuera Dios, era una. Si nosotros hubiésemos crecido en el camino y hubiésemos sido encaminados en el Señor bien, ¿verdad? Y hubiésemos esperado en el Señor nos iba a dar la relación perfecta, como Él la hizo. Una Eva para un Adán, ¿sí? No un Adán que fracasa y tiene varios matrimonios, una Eva que anda de Adán en Adán. No, una Eva, un Adán. Una Eva que fue construida de las costillas de Adán. No quiere decir que el Señor le saque una costilla a cada hombre. Así fue Eva hecha, ¿verdad? Pero era una. No hizo otras opciones, ¿verdad? Entonces hoy en día vemos lo que es ir en pos de la carne, en pos de nuestras decisiones. Años y años caminamos así, pero eso es lo que tenemos que entender. Ya no puede ser más así, ¿verdad? Ahora en el capítulo 3 nos dice la desobediencia del hombre. Se entiende que es del hombre y de la mujer. Amén. Pero vamos a leer ahí, ¿sí? Desobediencia del hombre. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Verdad? Y ahí ya sabemos, ¿no? Que lo hemos visto, solo lo repasamos, que la misma serpiente ya está torciendo la palabra porque Dios no dijo que no podían comer de los árboles, dijo que uno, ¿no? Que eso se lo dice cuando está en el huerto del Adán, en versículo 16 y 17 dice, y mandó Génesis 2, versículo 16 y 17 dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿sí? La mujer le contesta a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Tampoco dijo que no lo tocara.
ya estaba todo torcido. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tenía razón la víbora, tenía razón, ¿no? Le iban a ser abiertos los ojos, iba a conocer el bien y el mal. Ahora, Dios quería librarlos de eso, ¿verdad? Les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque se iban a morir. Y también, realmente murieron. Los engañó la serpiente, porque murieron espiritualmente, ¿sí? Dios los sacó de Edén, fueron apartados. Si bien Dios siguió teniendo una relación, o ellos tratando de poder tener una relación con Dios, no hubo un arrepentimiento, no había un perdón, no había el volver a la relación con Dios, ¿sí? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esto es lo que hablamos. No es otra vez el espíritu de esclavitud, para que estemos sujetos en temor. Pero no es temor de Dios, no es miedo. Tenemos miedo. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en pecado. Cuando uno no está viviendo en pecado, seguimos fallando, que fallamos al Señor, pero sabemos, tenemos la certeza porque lo conocemos, de que si nosotros le fallamos sin querer, nos arrepentimos, si reconocemos realmente, ¿verdad?, nuestros pecados, Él nos perdona, ¿sí? Ahora ellos tuvieron miedo y se escondieron, ¿verdad? Vamos a ver el resultado del pecado. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé y no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ninguno de los dos reconoció su falta, porque los dos le hubiese dado Eva o no, lo hubiese engañado o no la serpiente, habían desobedecido, ¿verdad? Entonces dice, el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Hoy, si buscamos en internet, hay hallazgos de víboras prehistóricas, ¿verdad?, que tenían patas, ¿no? Es más, hay víboras que hoy en día tienen unas cosas chiquititas que semejan unas patas a los costados, así, ¿verdad? Es lo que va quedando, pero tenían patas. Ahora Dios le dijo, te arrastrará, o sea que la víbora tenía patas, no es como siempre la conocimos tampoco. Miren lo que le dice Dios a la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Fíjense que cuando Dios creó el Edén en ningún momento habló de espinos y de cardos, hablaba de plantas, de hierbas, de cosas comestibles, ¿no? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? El hombre tiene que ganarse la vida, sí, hoy en día también la mujer, pero
con trabajo, con sudor, con esfuerzo, ¿sí? Para ganarse la vida. Pero no era lo que Dios tenía preparado. No era así, ¿sí? Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién fue? ¿Sí? Que mató los primeros animales. Dios les da túnicas de piel, ¿sí? Les da túnicas de piel. Pero todo esto cambió a causa de ¿qué? Del pecado. Entonces tenemos que entender lo que produce el pecado. Para no minimizar en nada ningún pecado. No hay pecados chiquitos, no hay mentiras blancas, no hay Dios sabe todas las cosas. Sí, Dios sabe todas las cosas, pero así como es el Dios que sabe todas las cosas, Dios nos da salida de todas las cosas, ¿verdad? Entonces no hay excusa delante del Señor. El pecado nos aparta de Dios. La ley del pecado y de la muerte es esta. Es esta. Hay pecado, hay separación de Dios. ¿Sí? Y si no hay pecado y hemos recibido el espíritu de adopción, ¿sí? Clamamos Abba Padre. Pero tenemos que entender que lo que nos rodea, por más que nosotros tenemos que alabar al Señor y vemos que hay maravillas que el Señor ha creado, era mucho mejor como el Señor lo había hecho antes, ¿sí? De que el hombre pecara, antes de que el hombre se apartara de Dios, ¿verdad? Dijo Dios, dice en el 22, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto determinó aún la muerte física. No tome del árbol de la vida y viva para siempre. Condiciona la vida eterna. ¿Sí? Condiciona la vida eterna. Dice, y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí? Después, entonces, que habían salido del huerto del Edén, conoció a Adán a su mujer. O sea, tuvo relaciones Adán con su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, y sabemos toda la historia que continúa, ¿verdad? Y seguimos, pero tenemos que poder entender cómo Dios hizo las cosas. Está escrito acá, ¿no? Él lo hizo todo diferente, no es como nosotros lo vemos, no es natural, no es normal, o sea, Dios no lo hizo así, ¿no? Como podemos decir hoy cuando nos hablan de la homosexualidad, ¿no? Y que aceptemos y que es natural, no. Respetamos al ser humano, ¿verdad? Respetamos al ser humano. Pero Dios hizo las cosas diferentes. Exactamente lo mismo en la naturaleza. Hoy vemos, por ejemplo, en los dibujitos animados o en las películas, ¿verdad? Que una jirafa se enamora de un hipopótamo. Que un burro se casa con un dragón. Eso es de Dios. O sea, ¿es el plan de Dios? No, él decía por su especie, ¿verdad? Vemos, como decíamos, las frutas sin semillas. Cuando la palabra del Señor dice que cada fruta tiene su semilla adentro. Entonces, vemos cantidad de cosas que no es la creación aún gime por su redención. Y si la creación toda, la naturaleza, los seres vivientes, todo, desea ¿sí? Poder ser librado de esta esclavitud, ¿sí? Vamos a ir a donde estábamos, en Romanos. Bendito el Señor. Voy a leer, mira rapidito porque ya se me fue la hora. Dice en el 19, ¿sí? 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que toda la creación está en una esclavitud de corrupción. Todo está corrupto.
Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y eso tenemos que anhelarlo, como dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y vamos a dejarlo ahí. O sea, somos llamados a ser santos, a caminar en santidad y anhelar, así como la creación desea ser libre, nosotros también podemos anhelar cada día de nuestra vida ser libres de este cuerpo de muerte. No fue así como Dios preparó al mundo, ¿verdad? Y así como nosotros vivimos, creyendo muchas veces que hacemos la voluntad del Señor, pero no. Entonces tenemos que aprender a amar la santa voluntad del Señor, la voluntad perfecta, no la permisión, no esa voluntad del Señor que dice, bueno, ya te torciste, te voy a ayudar a seguir en esto. No, buscar la voluntad del Señor cada día para caminar en ella. Lo pasado, bueno, está, el Señor nos perdona, pero a partir de ahora, su voluntad cada día, que sea su voluntad, no la nuestra, ¿verdad? Entonces vemos que esto confirma lo que dice, que en sí el miedo lleva castigo, porque si nosotros queremos realmente y anhelamos su voluntad, no importa lo que nos pase, lo dice ahí, a los que le aman todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, si usted se quebró todos los huesos y está vivo, glorifique al Señor. Por algo es. El Señor lo ve, el Señor lo sabe, ¿verdad? Está vivo, bueno. Siga adelante, siga queriendo ser libre de ese cuerpo, ahora todo magullado y quebrado, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas la salvación. Nuestra alma y nuestro espíritu para estar en la presencia del Señor. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Te rogamos, Padre, que tú bendigas, Padre Santo, bendito, a todos aquellos que luego también escuchan y estén ministrando tu palabra, Señor, con todo entendimiento, con todo discernimiento, Padre bendito, Dios de la gloria. Ayúdanos a nosotros a escudriñarnos realmente para que podamos detectar en nuestra vida, Señor, todo pecado, toda transgresión, todo aquello que nos aleja de ti, Padre. Danos el entendimiento hoy y cada día, que podamos repudiar, Padre bendito, realmente todo pecado en nuestra vida, Señor. Que podamos despojarnos de todo lo que a ti no te agrada, Padre. Gracias te damos por este culto, mi Señor bendito. Te rogamos que tú nos bendigas, que lleves sanidad a todo aquel que está quebrantado de salud, Señor. Que seas tú ministrando, Padre Santo bendito, en las mentes, en los corazones, Señor, y glorificando tu santo nombre, Padre. Y ven pronto, Señor. Ayúdanos a estar velando y esperando tu venida, Señor, y esperando, Padre, esta redención, Padre Santo, ser libres de este cuerpo de muerte y de pecado, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén.